Dios te bendiga, bienvenido a otro episodio más de Pastor Talks. Este es tu amigo José del Valle, pastor general de la iglesia Living Water Church en Puerto Rico. Y en esta ocasión nos encontramos en un nuevo episodio. Como les he dicho en algunas ocasiones, ¿verdad? Les digo, te presento a un amigo mío y presento a amigos míos. Pues sí, realmente lo que estoy presentando primeramente son en su mayoría amigos ministros, personas que han estado cerca de mí. Y en esta ocasión, principalmente, tengo una persona que me ha inspirado, que ha estado en mi crecimiento ministerial, que es pastor de pastores. ¿Qué más puedo decir? Es un gran amigo a quien aprecio mucho y admiro. Y ese es mi amigo, que le digo, ¿verdad? Con el apodo que todos le conocen, Confelo, Rafael. Dios te bendiga, Felo. Amén. Dios bendiga a los que nos ven, nos escuchan. Y un saludo, como dijera José, somos amigos. Y no solamente de José, de su familia y mi familia de ellos, ¿verdad? Mis hijos han compartido también en diferentes proyectos y es una bendición estar aquí, amén, compartiendo en familia con José. Amén. Dios les bendiga. Sí. Amén. Bueno, Felo, cuando comenzamos este programa siempre tenemos que comenzar con una pregunta en particular. Y es, ¿quién es Rafael Felo Vázquez Urquía? Amén. Bien, mi nombre es Rafael Vázquez Urquía. Me conocen mejor como el pastor Felo, pastor de la Iglesia de Dios Pentecostal en la Parguera de Lajas y por gracia del Señor, presbítero del distrito de Mayagüez. Toda la vida estaba en la iglesia. He compartido desde pequeño en la iglesia. He trabajado. Soy maestro de escuela bíblica desde los 12 años, ininterrumpidamente hasta el día de hoy. ¡Wow! ¿Es un récord? Es un récord. Sí, hay que buscar aquí. Sí, casi. A los 12 años mi papá me puso a ser maestro de escuela bíblica de párvulos. 35 párvulos. Wow. Que son de 6 a 8 años. Wow. Me tocó. Y hasta el día de hoy sigo dando clases de escuela bíblica. Luego a los 15 años me convertí en líder de AJEC como juvenil del año. Entré. Rompiendo récords. Estuve 11 años como líder de AJEC. Wow. Y luego empecé a pastorear. Llevo 22 años y unos meses como pastor de la iglesia de Parguera y hace un año soy presbítero. Amén. En el camino Dios me ha permitido muchas experiencias. Desde los 16 años predico y doy conferencia y me he desarrollado en el ministerio. En el plano personal soy químico. Tengo una concentración menor en física y en matemáticas. Y por mucho tiempo estuve en la farmacéutica y salí para dedicarme al ministerio. Pero toda la vida he estado envuelto en el ministerio del Señor, siempre. Amén, amén. Oye, una pregunta que yo siempre hago a la mayoría de los pastores, porque fíjate, por coincidencia, ¿verdad? Los pastores que he estado entrevistando, casi todos, han sido criados en el Evangelio. Pero hay un momento determinante en el que uno dice, ahí fue cuando yo realmente conocí a Cristo. Ese momento particular, ¿verdad? Nacemos en un entorno cristiano, nuestros padres son cristianos, vamos a la congregación, vemos la experiencia que otras personas tienen, pero nuestra propia experiencia. ¿Cuándo fue ese momento para ti? Yo recuerdo que a los 6 años empecé a caminar con mi papá. Me convertí con conciencia a los 10 años. Okay. Fue una experiencia bien interesante porque yo creía que no me convertía. Porque yo pasaba al frente y siempre escuchaba que la gente decía que se sentían livianos, que se quedaban cadenas. Okay. Y yo pasé al frente y no sentí nada. Y yo estaba bien frustrado porque yo no me convertía. Y le dije a una hermana de escuela bíblica, yo quiero convertirme, pero no me convierto. Y ella me dijo, ¿pero por qué? Digo, porque yo no siento que se me cae nada. Y se echó a reír y me dijo, no, a los que somos en la iglesia no se le cae nada, ni sienten nada. Eso es gente que viene cargada de pecado, que literalmente sienten cuando la carga se va. Pues yo dije, por fin me convertí. A los 14 años, Dios me llama por primera vez al ministerio pastoral. ¿Cómo fue eso? Por un profeta. De los 14 años hasta los 18, 19 años, yo estaba acostumbrado a que 10, 15, 18 veces al año me hablara un profeta de ministerio. Yo no quería ser pastor. El hijo de pastor ayudaba a papi, no quería ser pastor. Pero yo estaba acostumbrado a que me hablaran por profeta, donde quiera que me metía. ¿Quién es Rafael Vázquez? Mira ese flaco que pasa acá. Y públicamente. O sea, por nombre específico. Públicamente. Yo estaba acostumbrado a eso. Y me di cuenta después que me acostumbré a que Dios me hablara por terceros. Pero yo no conocía al Dios que me hablaba a mí. Y recuerdo que la última vez que me habló así, una hermana me dijo, Dios me dice que te diga que lo vas a conocer. Y guardó silencio. Por 3 años, ninguna manifestación. Por 3 años,
ninguna voz profética. Yo que estoy acostumbrado Ya de los tenías que haber 14 estado años. desesperado. Totalmente. Sí. Yo que estoy acostumbrado de los 14 años a que me llamen 12, 15 veces, 18 veces un año. Wow. De momento no hace nada. Yo caí en una crisis. Yo llegué a decir, ¿cómo yo le puedo servir a un Dios que me habla cuando estoy bien y cuando estoy mal guarda silencio? Fue algo desastroso. Yo llegué a decirle, dime algo, aunque sea que me vas a matar. O sea, en esa ignorancia. Aunque es algo crítico, pero sí, dime pero algo. dime algo. Sí. Y renuncié a muchas cosas. Porque yo me acostumbré a escuchar a un Dios que me hablaba por terceros. Y él quería que lo escuchara a él. A los 3 años, 31 de marzo del 1994, Dios rompió el silencio. Pero cuando lo rompió, ya yo había aprendido a escuchar la voz de él. Y aprendí que yo no puedo trabajar para un Dios que me hable siempre por terceros y cuartos y que no me hable a mí. Claro. Entonces, cuando viene un profeta ahora, viene a confirmar lo que ya Dios habló en mi corazón. Claro. Y eso fue el primer punto. Yo aprendí a escuchar su voz. Yo aprendí a escuchar al Dios que me habla a mí y que yo hablo con él. Y recuerdo que ese día yo prediqué por primera vez después de 3 años que no predicaba. O sea, tú te abstuviste de predicar. Totalmente. Yo me alejé de todo. Yo me congregué. Yo no me descarrié. Lo único que me quedé dando fue una clase de escuela bíblica, que fue lo único que me quedé dando, pero no volví a tomar, renuncié a mis puestos y no volví a predicar. Wow. Y voy a predicar a una vigilia en una iglesia en Mayagüez, Juan 3:16, que no me conocían. Y hacía 3 años que no salía a ningún sitio. Y la que iba a predicar me llama y me dice, yo soy la predicadora de la vigilia, pero Dios me dijo que no soy yo, que eres tú. Y le dije, pues estás mal, porque yo no soy. Me dijo, eres tú, y ya yo llamé y hablé con el pastor, que eres tú. Y dije, pues vas a quedar mal, porque yo no voy a ir. Y me dijo, vas a quedar mal tú, porque es tu nombre. Y la presión me hizo ir. Wow. Y yo vengo a predicar 3 años después. Y Dios me sorprendió. A la 1 de la mañana me dan la parte. Y yo entregué la parte a las 4 de la mañana. Wow. Con una manifestación del Espíritu, palabras reveladas, milagros. Aquello fue un mover que yo no había visto. Y cuando termino, yo empiezo a llorar porque yo esperaba que Dios no me respaldara. Fue un abrazo de Dios. Y cuando estoy ya tranquilo, que el pastor está dando instrucciones de chocolates, café, galletas, vamos para aquí, vamos para allá, casi las 5 de la mañana, se levanta una mujer a gritos. ¡Felo! 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 No me conocían. Me presenté por Rafael Vázquez. No me conocían por Felo. Ok. Y me llama por mi apodo. Y me dijo, el tiempo de la capacitación se terminó. Y lo que dije que voy a hacer, lo voy a hacer así. Eso fue en 94. 95 salgo electo vicepresidente de AJEC de Mayagüez. 97 salgo electo a la Junta Regional de AJEC. Y el 2001, pastor. Wow. O sea, fue una aceleración, fue algo que fue corriendo. 98 me caso. O sea, todo empezó a correr. Pero faltaba algo. Yo soy químico y mi fe es racional. Y en el 2005 fue mi peor año, pero fue mi mejor año. Porque Dios, ya yo estoy pastoreando, estoy entregado al Señor, pero tenía que bregar con mi fe absoluta. Y a mí Dios me rompió en el 2005 en una crisis económica porque habló a mi corazón de que renunciara a la compañía que yo estaba, en una farmacéutica. Así que te había tomado esfuerzo, sacrificio, tus estudios. Y no solamente eso, había llegado sin padrinos. Era el único superintendente a nivel mundial de esa compañía que no era ingeniero. Porque todas las gerencias son ingenieros. Y a mí me sacaron del laboratorio. Una mañana me dijeron, no te vayas, que el gerente quiere hablar contigo. Te quiero para que corras toda la planta en el turno C, manufactura. Yo ganaba un buen sueldo. O sea, era tu trabajo soñado. Totalmente. Y que todos eran ingenieros menos yo. Me convertí en entrenador de entrenadores para Puerto Rico y República Dominicana. Me sentía muy satisfecho con mi trabajo, lo que había logrado. Mi grupo siempre era que daba la eficiencia más alta. Y en medio de todo ese éxito, empiezo a pastorear 4 hermanos en Parguera. Y ganaba $50 al mes. Wow. Yo ganaba 50,000 anuales en una campaña farmacéutica, más los cash awards, más las cosas. Ajá. Y de momento, a los 2 años de empezar a pastorear, 3 años, Dios habla a mi corazón. Renuncia. A mitad de la construcción de mi casa, que la hice con el sueldo de Baxter, mi esposa embarazada de la 3ª hija, y yo le dije que no. O sea, yo viví una experiencia de un papá pastor
Ajá. que no tenía sueldo, que era lo que le sobraba. O sea, ya tú sabías lo que te esperaba. Sí, lo que sobraba. Claro. Y hubo días y éramos 3 varones. O sea, en mi casa éramos 3 varones con una bicicleta. Primero con un velocípedo. Y peleábamos porque a quien lo corría. Sí. Mis nenes tenía 2 hijos y cada uno tenía una bicicleta, un scooter, una patineta. O sea, yo viví una temporada de un buen lugar de amor, donde me enseñaron a amar a Dios, a amar el ministerio, pero había escasez. Claro. Y íbamos a comer fuera una vez al mes. Pero para mí nos enseñó a amar a Dios. Pero ya que yo me preparé, y en mi casa no éramos ricos, pero estaba todo estable, Dios me dice que renuncie a Baxter. Dije que no. Pero peleé con Dios 6 meses en silencio. Con Dios nadie gana. Claro. Uno se entrega, Dios siempre es el que gana. Y el 15 de febrero del 2005 renunció a mi trabajo. Con Debbie embarazada, con la casa a mitad de construcción. Cuando llegué a casa le digo a Debbie, renuncié. Y me dijo, ¿qué vamos a hacer? Y yo, no sé. Y vi por fe la peor temporada de mi vida. La crisis más terrible, febrero 2005 a agosto 2005. Wow. Yo gasté mis ahorros, yo gasté mis tarjetas de platino. Y llegó el mes de julio y no había absolutamente nada, ni en ahorro, ni en tarjetas. Wow. Los carros vencieron malbetes. No tenía para malbetes. Los nenes estaban en un colegio privado. No había pagado mayo, no había pagado la matrícula de agosto, no había pagado agosto. Fueron a la escuela los nenes con las libretas que le arranqué las palabras escritas. El estrés comienza sí. a subir. Y yo arranqué las páginas escritas y lo envió con las páginas blancas de una libreta vieja. Sí. Con uniforme anterior, que a Diego el pantalón era brincacharco, que ahora está de moda, pero sí, en aquel tiempo no. En 2005 no estaba de moda. Claro. Gabriela fue con una minifalda porque se crecieron. Sí. Y así entraron. Y yo le dije a Dios, yo renuncio, pero te pido un favor. Ni la casa ni la educación de mis hijos me la quites. Por favor, no me lo quites. Yo he trabajado para dar una educación para la casa. En agosto 2005, recibo una carta del colegio. Debe mayo, debe matrícula, debe el mes de agosto. Si al 31 de agosto no paga, los nenes quedan fuera. Y yo dije al Señor, no me quites la educación de mis hijos. Fue lo que te pedí, sí. Y yo no veía mucho. La crisis económica, yo no estaba acostumbrado a esa miseria. No había nada. Agua, esquimalitos de agua, limber de agua, jugo de agua. Sí. ¡Agua! Wow. Yo buscaba en un mahón. Qué fuerte, y esto lo cuento porque yo buscaba en un mahón porque los mahones siempre nos guardan algo, se queda algo. Los que lavan ropa, yo a veces lavo ropa en casa y no encuentro chavo. Sí. Un mahón, $1 para comprar media libra de pan. Wow. Cuando estaba a $1 la media libra. Echarle mantequilla, picarle en 5 pedazos para que Debbie desayunara, Diego y Amanda. Y los otros 2 era la merienda de los nenes. Y yo decía que no tenía hambre. O que había comido algo. Y era mentira, no tenía hambre. Wow. Pero había que sacarlos adelante. Y cuando todo el mundo se iba, yo me ponía y abría las alacenas vacías, con la Biblia abierta, a decirle, dice la Biblia, que no he visto justo desamparado ni simiente que mendigue pan. Y mis hijos no van a mendigar pan. Amén. Llorando. Y cantando. Wow. Llorando. Yo voy a confiar en ti, pero no veo nada. Reclamando promesas, reclamando. Sí, y confiando. Claro. Pero cuando llegó la carta, yo colapsé. Yo tuve... Y ahí fue mi peor momento, pero fue mi mejor momento porque yo tuve lo que yo llamo una aflicción de espíritu. O sea, yo colapsé, ya me rindo, ya no voy a hacer nada, o sea, no tengo nada. Y era culto de oración. El culto de martes en la iglesia siempre ha sido culto de oración. Desde que comenzamos con 4, siempre fue el culto más grande después del domingo, hasta el día de hoy. Tenemos cultos que a veces Dios nos ha bendecido y ya no somos 4, pero el culto es bien robusto. Y era el culto de oración. Y mi esposa Debbie me dice, levántate, tenemos que irnos. Y yo no puedo. Mi espíritu, mi cuerpo, mi alma, mi ser era roto. O sea, ya no tengo nada más que hacer. ¿Qué hago? O sea, no hay nada. La luz atrasada, el agua atrasada, el colegio atrasado, la casa atrasada, no hay compra, no hay dinero, no hay ahorro, no hay nada. Ya no hago más nada. ¿Qué hago? Y me levanté y fui al baño. Y digo esto, en pantalones cortos, sin camisa y despeinado. Y me paré y peleé. Reclamé a Dios. Grité, di duro, con coraje. Le dije, no veo nada de lo que me has dicho. Yo he hecho tu voluntad, no veo nada. Y me mordía los labios para no pecar, para no claudicar, porque mi convicción, mi temor. Claro. Y cuando ¿sabes? Cuando uno está peleando,
uno coge aire. Cuando cogía aire, un susurro al corazón. Alaba. Entonces yo gritaba y era un susurro. Alaba. Alaba. Y yo me mordía los labios porque no quiero pecar, no quiero claudicar, pero frustración es ruptura completa. Alaba. Y cuando yo guardo silencio, alaba. Pero era un susurro, era una... Alaba. Y era como un alto, alaba. Y sin ánimo empecé a recitar el Salmo 27. Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿quién me va a atemorizar? Cuando se juntaron, y no con este ánimo, ¿verdad? Cuando se juntaron contra mí, mis enemigos, mis malignos. La cosa es que cuando lo recité completo, pero al final, el verso 13 dice, hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en la tierra de los vivientes. Aguarda a Jehová. Y lo cuento y todavía me emociono. Porque cuando dije, aguarda a Jehová, mi baño, despeinado sin camisa y en pantalones cortos, se llenó de una gloria de Dios tan terrible que yo caí al piso porque no pude sostenerla. Wow. Y me coloqué en posición fetal. Dios arrancó el dolor. Allí, Dios, mi peor momento, mi mejor momento. Allí, a mí me rompieron, allí me hicieron. Literalmente fue mi casa de alfarero. Wow. Cuando yo terminé de allí, yo era otro. No había dinero, no había trabajo, pero habían quitado la agonía del corazón. Eso fue lo último que me marcó. El felo que salió de allí, de ese último martes de agosto de 2005, es el de ahora. Donde no importa lo que yo vea, nada me amedrenta. Después de eso, en mi casa hubo cáncer, Diego estaba sordo, hubo obstrucción renal, nada me amedrenta. Amén. Aprendí ciegamente a depositar mi confianza en el Señor. Amén. Y yo puedo poner esos puntos que fueron los críticos para yo entender lo que es el ministerio y trabajar. Y empezar a disfrutar la multiplicación. Dios empezó a hacer milagros de multiplicación. Cuando Dios te habla, en el momento que tuviste ese silencio, que te dice, ahora vas a comenzar, en ese lapso de tiempo que tú no sentías que el pastorado era para ti, ¿cuándo fue que tú dijiste, realmente el pastorado es para mí? Que sentiste ese deseo de, quiero trabajarlo. Luego que salgo del silencio, es que yo empecé a dejar de decir que no. Ok. Una vez Dios rompe el silencio, yo me siento indigno de que estos 3 años yo me quité y tú me apoyaste. O sea, esa manifestación del 31, yo llego, eso fue en marzo, yo llego en abril a mi primera actividad de jóvenes del distrito, después de 3 años. Y en mayo me llamaron para ser líder. O sea, marzo, mayo, abril. Mayo ser líder. El próximo año era vicepresidente. Y empecé yo a desear el ministerio que Dios me había dado. Y ahí entonces viene porque entonces yo dije, ahora pasó un tiempo. Pasó un tiempo y yo dije, ahora sí, yo perdí el timing, yo perdí el momento porque cuando Dios me llamó yo no quería y ahora que yo quiero, no parece, seguí funcionando en ministerios, accionando, pero ahora yo añoraba empezar. Y todo se aquietó. Hasta que llegó el presbítero y me dijo, tú eres el hombre de Parguera. Y yo no quería Parguera. ¿Por qué motivo no querías Parguera? En nuestro distrito, Parguera fue una iglesia que en 15 años tuvo 7 pastores. Okay. Ninguno llegaba a 2 años. Ella se llamaba la iglesia estéril. Wow. Era rompepiedra. Uf. De los 7 años, 7 pastores, 5 fue su primera y única experiencia. Wow. O sea que era un campo duro, difícil de trabajar. Totalmente duro. Entonces, yo que soy líder ya, que yo trabajo, pues yo sé que Parguera era bien dura. Claro. Porque tenía en 15 años 7 pastores, una iglesia que no pasaba de 10, 15 miembros, que los pastores se iban frustrados, que solamente 2 sobrevivieron. Pues yo no quería la iglesia. Cualquiera. Yo no quería. Cualquiera. Entonces yo decía, yo no estoy pidiendo una iglesia grande, pero tampoco quiero Parguera. Claro. Y el vicepresidente del concilio y el presbítero me decían, ¿eres tú? Y como le tengo confianza con el presbítero, le digo, uno de los dos no está viendo. Porque ustedes dicen que yo soy el hombre de Parguera y yo digo que no. Pues uno de los dos no está viendo. Y digo, te reto a algo. Vamos a sacar 3 días de oración porque hay uno que tiene escamas. Para que se caigan las escamas, como le pasó a Pablo. Y él me dijo que sí, yo no sé si oró, pero David y yo empezamos a ayunar. Y el segundo día le digo, David, yo creo que es Parguera. Y él me dijo, yo también. Y en ese 3 días de oración, Dios nos quitó las escamas y dije, Parguera. Y aceptamos Parguera. Lucía me dijeron, aguanta 1 año y te sacamos. En noviembre 4 cumplo 23 años. Wow.
de Parguera. Wow. Empecé con 4, tenemos 480 Amén, hermanos. amén. Estoy enamorado de Parguera ahora. Ahora Amén. no hay quien me saque de Parguera, a menos que Dios me hable, que mi tiempo se acabó. Sí, sí. Pero fue eso, esperar en el momento de Dios. Amén. Y darme allí. En el trayecto que llegaste al pastorado, ¿qué preparación tú comenzaste a hacer para ir en vía de ese ministerio? Sí, yo, primero la experiencia. Hoy, mirando para atrás ya viejo, me di cuenta que yo siempre fui el copastor de papi, sin nunca pensarlo, sin tener puesto, sin tener título, sin buscar eso. O sea, yo siempre... Esa fue tu escuela. Sí, yo siempre estuve con mi papá. Claro. Faltaba el chofer de la guagua, decía, papi, faltó el chofer, coge la guagua. Papi, el que va a dirigir no ha llegado, busca quién dirige. Entonces, yo siempre estuve detrás de él. No me di cuenta que yo hacía una función de copastor. Cada vez que él visitaba, yo me iba con él. Cuando hacían viajes misioneros, me llevó a los 10 años a Santo Domingo. Wow. Entonces, Sí. yo siempre estuve con él. Después tuve otros pastores y yo siempre estuve con los pastores al mismo nivel que papi. Me di cuenta de viejo que yo siempre estuve allí. Eso fue una escuela. Claro, definitivo. Buena y mala. Todas las cosas buenas y las cosas malas. Claro. Porque aún las cosas negativas me sirvieron para yo decir, así no lo voy a hacer. Claro, claro. Sí, sí. Pero también yo empecé a estudiar. Yo estudié bachillerato en teología pastoral, ya que terminé como químico. Y de momento, sin darme cuenta, yo empecé a gustar... Antes del pastorado. Antes del pastorado. Yo empecé a gustar de buscar capacitación. O sea, yo no quería ser pastor, pero vi un congreso y yo me apuntaba. Ok. Y decía, ¿qué hago aquí? O sea, era como que quiero y que no quiero. Era, quiero y no quiero, quiero y no quiero, quiero y no quiero. Y ese tiempo de espera fue un tiempo de capacitación. Sí, fue un tiempo de capacitación. Yo terminé mi bachillerato, me capacité en unas áreas, empecé a buscar, a leer, empecé a prepararme. Y cuando ya empecé a decir que sí y no pasaba nada, pues yo empecé a planificar. Ok. ¿Qué yo haría? ¿Cómo lo haría? Me cogía mucho tiempo diciendo, si yo fuera pastor, ¿qué yo haría? ¿Cómo yo haría esto si fuera pastor? Y empecé a escribir. Poniendo diferentes panoramas. Sí. Entonces me di cuenta que ese tiempo fue importante para una preparación. Cuando entras al pastorado, te encuentras que tienes 4 hermanitos. Me recibieron 2 ancianas. Eran 4 en membresía, pero me recibieron 2. Ok. Ay, Dios mío, qué fuerte. Sí, era así. Sí, sí. Empieza en ese trabajo pastoral. Tú dices, el pastorado era lo que yo había visto, como me lo imaginaba cuando yo fuera pastor, o no es nada de lo que yo había pensado. El tiempo de espera me preparó. Sí, ¿No te sorprendió? No. No. Como llegó un momento que ya empecé a amarlo, el llamado. Ya yo la añoraba. En la resistencia desde los 14 años. Claro. O sea, yo subo a pastorear a los 31. O sea, fue un tiempo Sí, claro. de resistencia, de no, de sí, de capacitarme, de trabajando en AGEC, trabajando a nivel regional. Ya yo predicaba. El día que yo empecé a pastorear, había hecho 14 viajes misioneros a diferentes países. 14 países. Ya yo predicaba, daba conferencias. Para la iglesia, por eso quizá era un poquito difícil llegar a Parguera, Sí. porque estaba sobrecualificado para una iglesia que los demás habían Sí. echado hacia el Entonces, lado. y yo no me miraba así. Yo no me miraba así, pero la experiencia que yo tenía, ya yo predicaba en Puerto Rico y fuera de Puerto Claro. Rico. Y daba conferencias. Y aunque yo no aspiraba a ninguna iglesia grande, y para mí fue la mejor bendición que me dieran Parguera. Fue lo mejor que me pasó. Hoy día, yo alabo a Dios que me dieron Parguera. Dios sabe Porque- en dónde coloca el pastor. Porque lo que hay, yo lo formé. Amén. O sea, lo que hay, yo lo formé. Y yo empecé con eso. Y los primeros años fue bien difícil. Fue a suero de petróleo. Fue bien difícil. Los primeros 6, 7 años, Debbie y yo hacíamos todo. 100%. Wow. Como Debbie no canta mucho, pues yo cantaba. Ok. Yo no había músico, pues yo con un timbal Ok. y un micrófono. Pues habló una vez al corito. Ok. Y con timbal. Entonces yo empezaba el culto y terminaba el culto. Debbie se encargaba de los 3 niños que habían. De las mujeres, de las misiones, yo con los hombres, escuela bíblica y la iglesia. Los primeros 6 años la fiesta de Navidad la costeamos 100% nosotros. Los primeros 7 años yo compraba el papel de inodoro, yo echaba gasolina. La primera vera, que todavía está allí, porque aquello sí que estaba podrido, la primera vez la pagué yo con mi dinero. O sea, con mi sueldo, ellos me entregaban 50 horas de sueldo. A mí, Sí, con mi pero diezmo. tú dabas mucho más. Con mi diezmo yo la Claro. entregaba.
pusimos el aire. Entonces, los primeros 6, 7 años fue mucha inversión. Claro. Mucha inversión. Inclusive, yo invito a predicar la primera persona en mi iglesia y habíamos 11. Siempre crecimos, pero fue lento. Suelo de brea, suelo de petróleo. Sí. Y le recogimos una ofrenda de $9.97. Y yo la entregué íntegra. Y la predicadora me dijo, no, Felo, cógela. No me hace falta. Digo, me maldices si no la coges. Yo le quiero enseñar a la iglesia desde ahora lo que es la bendición. Esta es la ofrenda que se recogió. Me hubiese gustado darte más. Yo te voy a dar una mía, pero esta es la de la iglesia. Y yo la quiero entregar íntegra. Y fue una peleita, pero ella se dice, no, tú me bendices si tú la aceptas. Y fue de los primeros predicadores que llegaron. Y esa ofrenda nunca la olvido. Porque hoy podemos bendecir a los predicadores, pero fue en esa creencia de enseñar a la iglesia desde que somos poquitos cómo se hacen las cosas. Claro. Cómo se hacen las cosas. Y por eso bendigo al Señor que llegué a Parguera, porque me dio espacio a implementar la visión, la que yo he escrito ya. ¿Qué es lo más difícil que se te hizo en darle forma? Los ministerios. Los ministerios. Y un día eso no arrancaba, había polilla, murciélago, la verja podrida, rotos en la pared. Yo nunca, yo menos que tampoco, no sé si has visto, cables con rosca. El cable era rosca al micrófono. Yo nunca había visto eso. Wow. Era plop, pero había rosca, una rosca que yo nunca había visto. Wow. Y yo estoy orando, Señor, ilumíname. Y Dios me indica que me vaya a la esquina del templo. Y cuando lo vi, la verja estaba aguantada, era de Second Fence, pero aguantada con 2 espeques, que si los quitaba se caían. Sí. Estaba en primer, había un roto encima de la puerta. Me dijo en mi corazón, así como está el templo, así está la iglesia. Restaura. Y por eso le pusimos que es una casa de restauración. Entonces empecé a trabajar ministerio a ministerio. Empecé con la adoración. Pues yo le dije, yo quiero enseñarle cómo yo quiero que adoremos. Y empecé a trabajar la adoración. Luego la intercesión. Y aunque siempre había enseñanza, empezamos a trabajar los ministerios. Yo estuve 2 años diciendo a la iglesia, este es el organigrama y la estructura de la iglesia del niño, sin tener gente. Yo lo había hecho completo. Necesito 22 líderes. No había gente. Pero este es el organigrama. Aquí va a hacer esto, va a estar esto aquí. Y empecé a decir a la gente cómo yo quería que se hicieran las cosas. Y no fue difícil porque es romper con un patrón tradicional, cultural de las líneas de las iglesias pentecostales. Claro. De romper un patrón de educación, un patrón de... La industria privada me ayudó muchísimo. Claro. O sea, el conocimiento de la industria privada es venir a implementarlo a la iglesia. No fue difícil en que fuera difícil, sino que fue difícil porque era algo novel. Claro. Nuevo para todo ello. Y recibí mucha crítica de la gente. Resistencia. Sí, claro. Y de afuera mucha crítica. Porque hacíamos cosas distintas. Me decían, tú no pareces MI. Y no era porque la organización, la forma de adorar, cómo empezamos a trabajar las cosas. Por ejemplo, algo jocoso que, pues, en nuestra organización se acostumbraba mucho a decir, el chavito misionero. Ok. Y David bregaba con las misiones. Ya éramos como 20 y pico. Han pasado varios años. Y digo, David, no hables del chavito misionero. Habla de la ofrenda misionera. Que la gente se incentive. Si quiera un centavo, que lo den. Pero si quiera $1, que lo den. Si quieren dar $10, que den $10. Claro. Pero si hablas del chavito, lo vas a limitar al chavito. Definitivo. Entonces empezamos no me hables del chavito misionero. Habla de la ofrenda misionera. Yo no estoy diciendo que sea todo en papel. Puedes darme el centavo, pero amplíalo porque se abren las oportunidades. Claro. Y recuerdo que empezamos a trabajar eso. Le decía a Debbie, vamos a modelar lo que queremos en la iglesia. Vamos a modelar cómo queremos las cosas en la iglesia, cómo queremos tratar a la gente en la iglesia. Éramos los primeros que llegábamos, eran los últimos que nos íbamos. Abrazábamos a todo el mundo. En nuestra iglesia la gente abraza. Claro. Pero es que empezamos a abrazar a todo el mundo. Una cultura. A crear una cultura. Claro. Entonces, la ventaja es que al ser pocos, pero aún de los 4, yo tuve una resistencia brutal en una hermana, una de las viejitas. Wow. Que cuando no estaba de acuerdo conmigo, tenía una trenza de esas largas, no sé si se acuerdan de las bolitas grandes. Sí. Arriba y abajo, y era como las películas chinas, soltaba el rabo a ver a quién me castigaba. Ay, Dios mío. Sí. Pero ella murió amándonos. Amén. Murió hace unos añitos, poco. Estuvo conmigo todo este tiempo. Wow. Cuando me saludaba me tocaba la cara. Pero al principio hubo resistencia
Y no culpo, no culpo, Sí, sí. porque venía de una cultura muy marcada. Claro. Entonces, Muchos años de vivir lo mismo y es difícil ver ese cambio. sí, y al final, cuando empezaron a ver los cambios, a ver los resultados, Claro. pues la iglesia se unió. Pues te digo, los primeros años fue como celebrar, porque fue mover la rueda, mover la estructura. Tomar una nueva dirección. Es correcto. El que los cultos fueran cultos. El que la gente valorara el culto. El que la gente viera lo que es el culto. Ujú. El darle identidad a los cultos. Los que venimos del pentecostalismo, hay iglesias que tienen la misma estructura para todos los cultos. Ujú. El misionero, el de damas, el de hombres, de Claro. jóvenes. Es lo mismo, lo único Sí. es que los hombres, las mujeres y los jóvenes, pero Claro. es el mismo culto. Sí. Y yo decidí no, dar un culto de oración con una estructura diferente, Enfocado a la oración. íntimo, Claro. de ministración, para llorar, para moquear, para ministrar, Sí. enfocado a clamores, adoración, que se levanta a adorar, a que oras caminando, hincado, sentado, Ujú. a interceder, a dinámicas de oración, a células de oración, a poner las manos, a crear una cultura de oración. Claro. Entonces, el culto de oración es un culto íntimo. Es un culto donde hay un espacio para oración privada, para oración de clamores, de grupo, de adorar juntos, de un culto para llorar, para moquear, para Sí, ministrar. sí. La escuela bíblica es una escuela. Y el culto del domingo es un jubileo. Ok. Entonces, crear una identidad para el culto. De que la gente sepa a qué yo voy. Claro. Y entonces, pues fue empezar a implementar esos cambios. Hubo mucha resistencia, pero entonces crear la cultura. La ventaja es que cuando la gente empieza a llegar, pues antes de ser miembro, tiene que pasar por una célula Claro. Ok. de 3 horas, donde te explico cómo se hace, por qué lo hacemos y cuál es nuestro credo. Y ahora, después que sabes esto, ahora tú libre y voluntariamente decides ser miembro nuestro. Porque ya sabes informadamente cómo hacemos las cosas. Claro. Tú vas a mi iglesia y ahora no tienes que decirle, cuando va a empezar el culto, pónganse de pie. Porque se le enseñó que cuando vamos a adorar, nos ponemos de pie. Claro. Y si venimos a tu iglesia y estamos sentados y te empiezas a cantar, los de mi iglesia automáticamente se paran a cantar contigo. Claro. Nadie le tiene que decir pónganse en pie. Claro. O sea, ya tienen una cultura de que vamos a adorar de pie. No es que no pueda adorar sentado, pero creamos esa cultura. Claro. Y donde quiera que vamos, que hay iglesias que cantan sentados, adoran sentados, tú vas a ver de cualquiera parados. Y los contagian. Claro. Y alguien más se para. Claro. Entonces se creó la cultura. Y era crear la cultura. Era enseñarlo. Eso requería mucho tiempo. Esos primeros 2001 a 2005 que yo renuncié, yo dormía 2 horas por día. Porque era un trabajo que requería 60 horas semanales y una iglesia que requería todo el tiempo extra, Claro. más la familia. Wow. Sí. Pero fue glorioso en ese aspecto. Amén. Ok. La parte ministerial, pero nosotros, ¿verdad? Pues tenemos una parte sentimental, una parte que tenemos que llenar en nuestra vida. Y llega el momento en que te enamoras. ¿Cómo fue esa situación que te enamoraste? ¿Fue cuando todavía no habías tenido el pastorado? Pero ¿cómo fue esta situación? ¿Dónde la conociste? ¿Cómo surgió esto? Pues mira, esta historia la sabe Debbie, la puedo contar y los nenes también lo saben. Yo siempre he sido bien planificador. Yo me planifiqué casarme a los 25 años. Ok. O sea, Esa era tu decidí, meta, tu sí, goal. Ok. Yo decidí. Yo quería hacer cosas, yo quería viajar, yo quería disfrutar la vida. Yo practiqué el surfing. Ok. Soy piloto de ultralivianos, Qué chévere. alpinismo. Siempre estando en la iglesia. Nunca he Sí, bebido, sí. nunca he fumado, nunca me he drogado. O sea, Te encantaban los deportes. sí, en agrupaciones, viajes misioneros, siempre he estado en el liderato. Excepto 3 años en que yo me quito, siempre yo estuve en la iglesia, trabajando a la iglesia a nivel de distrito, a nivel de región. Y siempre he estado bien planificado. Dios. Yo soy vicepresidente del distrito, tengo un grupo de líderes. Aparentemente le caía bien a una persona de mi liderato, lo comentó a varios amigos, yo me entero, y yo me enfermo y quiere irme a ver, pero no quiere ir sola, invita a su mejor amiga, que le escribía las cartas que me dejaban a mí en anónimas en Ok. el wiper de mi carro. Ok. Y llegan a mi casa, y llegan las 2 y entran por la puerta de mi casa de mis padres. Y cuando entra la amiga de esta muchacha que era mi líder, tenía una falda marrón blanca, una blusa azul de rayita. Cuando yo la miré, en mi mente yo dije,
qué tronco de piernas tiene. Y esa es Debbie. Okay. Esa es mi esposa. Dios me la llevó a casa. Sí. Esa fue la atracción. Y de ahí yo empecé a buscarla. Okay. Empecé a acercarme. Yo recuerdo que yo le invito a comer a Ponderosa, porque ella me veía como el vicepresidente. Ok, sí. Entonces yo empecé a acercarme. Sí, había un respeto, sí. seguro. Y entonces, de momento ella me dice que se iba para Florida a estudiar medicina. Y yo, no. Entonces le invito a Ponderosa y le dije, yo no acostumbro a hacer esto. Yo realmente no acostumbro a hacer esto. Yo me gusta ver romanticismo y las cosas. Le dije, pero tú me dices que te vas para Florida. Yo quiero decirte que yo no estoy buscando novia. Yo estoy buscando una esposa. Y la veo en ti. Allá se le cayeron todos los cubiertos. No, cualquiera. Le dije, pero yo quiero decirte que está naciendo. Más directo no podía ser. Sí, le dije, hay un sentimiento que está naciendo. Tú me agradas, tú me gustas. Hay un sentimiento. Veo en ti unos valores. Yo había hecho entrevistas, y a ver, preguntaba. Porque acercándome, salimos a comer, yo le hacía preguntas porque yo estaba buscando un noviazgo para casarme. Claro. Y le dije, pero yo no tengo 15 años. Y yo no quiero tronchar tus sueños. Yo no puedo esperar 5 años por una carrera de medicina y fuera. Uh-huh. Así que, si esto no va, yo la arranco de aquí ahora, porque está comenzando. Es una maestra que está comenzando. Ella me dijo también que yo la agradaba, pero se fue. Eso fue en noviembre. Se fue en diciembre para Florida para estudiar. Y regresó en enero. Dios le habló allá, viró para atrás y me dijo, sí, quiero ser tu novia. Wow. Y ahí tuvimos 1 año y medio de novios y nos casamos en 98. Wow. Dios me la trajo a casa, la mujer que me completó el ministerio. Lo que hemos tenido es ella es parte fundamental. Cuando comenzamos, como te dije, la mitad la corría yo, la mitad la corría ella. Ella corría a los niños, corría a las mujeres, corría a las misiones. Sí, entonces, sí. Dios sabe lo que hace y Dios no deja huecos vacíos. Claro. Me la llevó acá, literalmente me la llevó a mi casa. Y entonces, después de 1 año y medio de noviazgo, nos casamos y lo demás es historia. Cumplimos 26 años el 28 de agosto. Wow. Pero, sé que ahora tienes un programa radial, estás como presbítero, pastoreas tu congregación. ¿Qué haces en tu tiempo libre? Uh-huh. Porque también sacas tiempo para la familia. Entonces, ¿qué haces en tu tiempo libre? ¿Qué sacas para ti? Quisiera aprovechar 2 cosas, dejarlas como semillas al que nos pueda escuchar aquí, alguien que tenga llamado, ministerio. Trabajen con la planificación. El estar en el ministerio requiere mucho esfuerzo, mucho tiempo. Sí. Pero la única forma de uno salir exitoso es planificando. La familia hay que valorarla. Entonces, no solamente lo acabas de mencionar, uh-huh. Yo predico todos los fines de semana. Wow. Fuera de mi iglesia, sin faltar a mi iglesia, excepto cuando voy a Estados Unidos. Okay. Entonces, se complica. Claro. Doy clase en diferentes organizaciones, ahora por internet. Uh-huh. Pertenezco a otras organizaciones. Pero siempre practiqué el tiempo de familia. Hay una regla en mi casa, mi hijo ya se va a casar este año, se lo di a la novia. Diego, sí. Sí. Comemos el domingo el almuerzo, que es almuerzo-cena, es de familia. Donde estén nos vamos a reunir. Ahora yo salgo con los novios de mis hijos porque es que este espacio es nuestro. Uh-huh. Yo ministraba sábado, Debbie ministraba en otro lado, los nenes empezaron a tocar, miramos la agenda, a las 3 no estamos libres, nos encontramos en tal sitio para sentarnos a comer y estar 2 horas hablamos, había que trabajarlo. Mi tiempo libre, bregar con plantas. Ok. Tengo como 200 plantas. Wow. Yo las atiendo. Horticultura. Sí. Tengo muchas suculentas y bromelias que aguantan el cuidado mío, que es poco. Okay. Esas aguantan ayuno. Esas aguantan ayuno. Esas son de ayuno de verdad, porque ayunan de agua, ayunan de alimento y sí. Están vivas ahí todavía. O sea, tengo varias, las orquídeas y las cosas. Leo. Ok. Yo siempre estoy leyendo. ¿Te gusta leer mucho? Sí. Tengo revistas y libros en el baño. Okay. Tengo revistas y libros en mi mesa de noche. Tengo revistas y libros en el carro. Ahora uso el aparato electrónico para leer. Uh-huh. Leo de todo. Leo ciencia, me gusta literatura. Tengo colecciones de bestsellers, de libros, de novelas clásicas.
ahora con la tecnología, la lectura es más fácil. Ajá. Están los audiolibros, Claro. los videos, los podcasts que te ayudan. Ajá. O sea, me libera mucho. Nadar. Y la Ok. playa. Qué chévere. Para mí, y los spas. Ok. Son pocos los que hago, pero Ok. eso Lo aprovechas cada yo vez que entro, cualquiera que me quiera regalar algo, los spas son una buena alternativa. Reflexología. La reflexología es lo más cerca al cielo. Ok. Qué bien. Pero hay algo que este año no lo he hecho porque empecé el presbiterio y hubo que atender muchas cosas. Pero 2, 3 veces al año hay un hermano en mi iglesia que nos lleva a correr lancha Ok. y pararme al frente de la lancha, a correr, a que el viento te dé, a que el agua te dé. Ahí, eso es tremendo. Y quedarme en la playa hasta las 8 o 9 de la noche. En la mar adentro, en Parguera, Los Cayos, Sí. con el agua hasta la cintura, Ok. viendo el anochecer, Ah, con la espectacular. familia allí. Allí se dan espectaculares los Totalmente. atardeceres. Hermoso. Eso para mí es bien relajante. Y es lo que hago. No se puede hacer mucho, pero cuando lo hago, lo disfruto. Disfrutarlo, claro. Y le dije al hermano, tengo un bajón de playa ya, un bajón de correr lancha. Digo, pastor, cuando lo hagamos. Y entonces, eso lo uso. De domingo, esto lo recomiendo a todo el mundo, domingo 8 de la noche hasta lunes a las 12 del mediodía, yo no quiero saber de la iglesia. Ok. No me sientas mal. No, O sea, no, es mi tu tiempo, claro, para Es mi tiempo para ver una recargarte, serie. claro. Para no hacer nada, Claro, para dormir, para jugar, claro. ponerme a jugar. Tengo una finquita de Ok. juego que la atiendo cuando puedo. Ok. Esa ahí está ahí. Sí. Entonces, ese tiempo, no, le digo a mi familia, no quiero que me hablen de la iglesia. Y no es que no esté atento. Si hay una emergencia, pues, Claro. pero es mi tiempo para, si no imploto. Claro, claro. Yo necesito, cada pastor necesita tener un espacio donde se aleja del ministerio, no de Dios. Ujú. Es un tiempo para orar con más calma, de tener intimidad con Dios. Y ese espacio hay que tenerlo. Claro. Ese espacio hay que tenerlo. He visto que hay pastores que tienen como que un tema principal dentro de su ministerio, quizás en sus prédicas. Algunos tienen sanidad interior, otros tienen guerra espiritual, algunos quizás los cambian por años. ¿Cuál tú crees que es el tema principal que ha estado como que viendo últimamente, quizás para este año hacia la iglesia? Yo tengo eso muy presente. Los temas donde yo fluyo es adoración y gracia. Ok. Y es de lo menos que predico. ¿De verdad? Me obligué a no predicar de ellos. Ok. Lo que tú dices es una realidad. Cuando tú no tienes conciencia, tú siempre vas a terminar donde tú fluyes. Hablas del amor de Dios y terminas en guerra espiritual si tu tema es guerra espiritual. Ujú, ujú. Hablas de la vida de Cristo y terminas peleando con el diablo. Sí. Hablas de milagro y terminas peleando con el diablo. Claro, claro. O sea, tú vas a terminar donde tú fluyes. Ujú. Pues yo me obligué a minimizar mi enseñanza en adoración y en la gracia. Que son temas que es como tener patines nuevos en una cuesta recién embreada para mí. Claro. Me dice, vamos de adoración y sacamos y hablamos y no tengo que prepararme. Me voy a otras líneas. Trabajo mucho el mensaje expositivo, sobre todo pastoral teológico, y algo que estoy usando mucho últimamente es, he pensado, es mi opinión, en términos generales, la iglesia del siglo XXI no ha logrado transformar el corazón del creyente. Lo está tratando para sentirse bien en la tierra y no para ser cambiado. Claro. No le está preparando para el cielo. Sí. Y yo me he enfocado en la transformación, en levantar creyentes de verdad. Amén. Lamentablemente se escucha mucha palabra motivacional, mucha palabra de empoderamiento, Ujú. pero siguen pecando, Sí. siguen con una doble vida. Y es una onda creciente. Totalmente. Sí. Demasiado. Sí. Es mayor. Ujú. Es mayoritario. Ujú. Entonces tienes un montón de gente que aún ministra que está en pecado Sí. y no tienen conciencia de pecado. Ujú. Entonces Dios nos llamó al Evangelio a transformar vidas, a cambiar vidas, a no ser iguales. Y entonces conocer a Dios. La gente no conoce a Dios. Yo hice una... Dicen conocerlo, pero no lo conocen. Claro, claro. O sea, yo hice una prueba, hago pruebas. Le digo, ¿alguien sabe quién es Dios? ¿Me puedes dar 3 atributos esenciales de Dios? En uno, nadie me contestó. ¿Me puedes dar 3 atributos morales de Dios? No. ¿Sabes que Dios es inmanente? No.
Digo, ¿alguien sabe quién es Mr. Beats? Ah, conoces a Mr. Beats. Claro. Pero tú no conoces a Dios. Te gusta la música, te gusta el ambiente, el trato de la iglesia, pero tú conoces a Dios. Entonces, hay una necesidad de llevar eso a una experiencia profunda de conocimiento de quién es Dios y de transformación. Y el resultado es ver gente con convicción. Claro. Con convicción. Y es lo que nos toca hacer. El siglo pasado había mucho esfuerzo en eso. Como yo digo, no es tener gente convencida. O sea, sí, tienes que tener la convicción. Y entonces, pues en eso estamos. Trabajando temas teológicos, trabajando temas que lleven al hombre al conocimiento de Dios. Educando. Tremendo. Educando. Ahora, estamos terminando, ¿verdad? Ya el tiempo se nos está yendo. Y te voy a hacer 2 preguntitas más. ¿Crees que es más difícil pastorear en estos tiempos que antes? ¿O crees que ahora es más fácil pastorear que en los tiempos anteriores? Hay. Yo que estuve con papi el siglo pasado, esto suena feo, pero somos del siglo pasado. Sí. Todo el que tenga 24 años o más. Eso es así. Somos del siglo pasado. Así que los que son mis jovencitos no se rían mucho porque todo el que tenga 24 años o más es del siglo pasado. Eso es así. Yo viendo la iglesia del siglo pasado, era difícil por la necesidad, por lo que había. Pero hoy es más difícil. ¿Por qué? Yo vi un video de un culto de los 80. Ok. Cantando coritos, todo el mundo cantando coritos, un día en semana. Y yo soy un observador y miré la tablilla que ponían en las iglesias de escuela bíblica. El templo era un templo regular que debe acomodar 200 personas. Estaba lleno en semana. Y la escuela bíblica decía 197 asistencias. Yo dije, eso era antes. Que la gente iba toda la iglesia en la semana, toda la iglesia en la semana, y a mí el culto del domingo era la cantidad de gente que había en la semana. Tú le quitabas el alcohol, el adulterio y el tabaco, y quitabas el 80% de los problemas. Porque la gente tenía problemas con alcohol, con cigarrillo y con sexo. Y la gente se sometía. Hoy no basta. La gente que está llegando a la iglesia viene herida, lastimada, violada, con traumas, rotos. Le quitas el cigarrillo y el alcohol y hay un montón de problemas que tienes que trabajar. Aparte de que vienen con el pensamiento postmoderno de no sujeción. Claro. De cada uno piensa y hace lo que quiere. Falta de compromiso. Falta de compromiso. O sea, no sé si te pasa, pero es bien duro tú prepararte bien preparado para un culto de semana y llega el 30% de tu membresía. Claro, es así. O sea, no valoran el esfuerzo y uno se prepara igual. Claro. Y se exige igualmente del pastor. Totalmente. Sí. Entonces, en ese aspecto, es más fácil por lo tecnológico. Es más fácil porque tienes acceso. Es más fácil porque es más fácil en ese aspecto. Pero en cuanto a la persona, es más difícil. El que haya un compromiso. Hoy la gente está contigo y sin decirte nada se va para otra iglesia. Sí. O sea, conocí a un pastor que él me decía, estamos en un tiempo de emigración. Él decía, tú realmente ves a los pastores y los pastores te dicen, no, se me convirtieron 25 personas esta semana, pero es que no son nuevos convertidos, fueron 25 que se fueron de otra iglesia. Los que se están convirtiendo son muy pocos, son emigraciones de iglesias. Es correcto. ¿Tú sabes cuánto Argentina está viendo un avivamiento? Conocemos predicadores argentinos, Carlos Anacondia, Dante Gebel, el montón de personas. Las iglesias son enormes. Tú sabes, la estadística dice, ¿cuántos se mueven de iglesia a iglesia por semana? 40,000. ¡Wow! Por semana. ¡Wow! 40,000 feligreses. ¡Wow! Entonces, partiendo de lo que tú dijiste, en mi iglesia tenemos una meta de conversiones. Claro, esa es la meta. Tenemos tantos convertidos para este año. Convertidos. Primera conversión. Claro. Entonces, viene otra gente. Vienen descarriados, vienen de otras iglesias. Se aceptan, pero tenemos una meta de trabajar para buscar nuevas almas. Claro. Y la medimos. Que conozca a Cristo por primera vez. Sí, tenemos tantos por conversión. El año pasado tuvimos 35 por conversión. Excelente. Y no solamente por conversión. Yo los cuento después del bautismo. Okay. Porque el montón de gente que pasa al frente y después se va. Sí, o sea, es así. Que se convirtieron, discipularon y se bautizaron. Ese es un nuevo convertido que ahora es miembro de la iglesia. Claro, que ha comenzado a echar sus raíces y se estableció.
Y eso, entonces es el reto. Claro. En ese aspecto, pues es más difícil porque dentro del posmodernismo que estamos viviendo, la sociedad de hoy no quiere a Dios. No quiere compromiso con Dios. Quiere el favor de Dios. Claro. Entonces, cuando viene alguien a tu iglesia, a mi iglesia, pasa al frente, tú le dices, ¿quieres dar a Cristo como Salvador? No, por ahora no. Ora por mí. Ora por mí. Tengo una necesidad. Es correcto. Sí. No quieren a Dios. Eso es así. Quieren el favor de Dios. Entonces, quieren un milagro, quieren algo, pero no quieren a Dios. Y es un fenómeno de este siglo. Claro. Inclusive, no sé si lo has visto, oras por ellos, se sanan, Dios los sana y no regresan. No, porque no, solamente quieren el favor de Dios. Claro. Dios es una maquinita dispensadora. Sí. Le echo un peso y me da una Coca-Cola. Claro. Y si no me contesta, te caigo a patadas, como a cualquier máquina. Es así. Entonces, me quejo de la iglesia, me quejo del pastor, me quejo del ministerio porque no me resolvieron el problema. Y eso me ha llevado a cuestionarme yo si debo orar por eso. Es así. Sí, es cierto. Es así. Porque estoy aportando a eso. Claro. Porque la intención de Dios es salvarte. Sanarte es secundario. Claro. Es así. Cada vez que había un paralítico, él decía, tus pecados te son perdonados. Correcto. Y los fariseos te criticaban, para que creas, sánate, levántate y vete. Exacto. O sea, su primera opción para él Era por la incredulidad de ellos, correcto. pero no lo necesario. Lo necesario era la salvarlo, salvación. es Claro. correcto. Entonces, tenemos ese fenómeno, por eso es más difícil. Por eso es que llevar a la iglesia a esa conciencia. Otro fenómeno, que la gente acepta a Cristo sin arrepentimiento de pecado. O sea, pasa al frente, ¿quién quiere estar a Cristo? Pero no se arrepintieron, pues no hiciste nada. Claro. Entonces tenemos un montón de gente que aceptó a Cristo, que no se ha arrepentido de pecado. Que van a seguir en lo mismo. Que van a seguir no, pecando. claro, y claro. entonces no son convertidos. Claro. Entonces pensamos que tenemos, que no tenemos. Y esa es una preocupación de este siglo. Wow. Cuando ves a Barna Group, que mi iglesia en Estados Unidos, Barna dice que solamente el 6% de los creyentes ora todos los días. 6. Solamente el 5% lee la Biblia todos los días. Solamente el 1% se ha ganado un alma en toda su vida. Wow. Solamente el 33% respalda tus actividades ayudando. Ahí te das cuenta que porque entonces siempre tienes el mismo grupito. Claro. Porque es más que el 33%. Claro. El 67% viene a que me des. Ujú. Atiéndeme. Sírveme. Sí. Solamente llegan a sentarse. Es correcto. Y el 33 es el que te ayuda, el que monta, el que ayuda, el que pinta, el que arregla. Entonces, te pueden ver a ti, pastor, recogiendo basura y no te dicen, deja echártelo. Correcto. No. O sea, mira, llévate este. Ujú. O sea, es una mentalidad Claro. terrible. Claro. Y por eso es más difícil. Tenemos más tecnología. Hay más libertad. Pero en ese aspecto, en el aspecto ministerial, pues es más complicado. Llevar al hombre al conocimiento de Dios. Claro. Y, perdóname, las redes sociales, hay un montón de expositores en redes sociales Ujú. que no tienen ninguna educación formal, diciéndote un montón de cosas que no son bíblicas Pero y la gente les cree. Ahora mismo hay 2 de los comediantes cristianos más influyentes y ambos dejaron de congregarse y ambos ahora tienen una teología distorsionada y están haciendo un daño que ni te imaginas. Inclusive uno de ellos está haciendo ahora la comedia cristiana disfrazado de mujer. Y no solamente comediantes. Hay profetas, Claro. hay evangelistas que ya no se congregan. Claro. Entonces te venden una teología que no es bíblica. Claro. Entonces la gente lo sigue. Sí. Y son los que por tienen, cantidades enormes. y la gente y son los que tienen los seguidores en Instagram, en Facebook, y la gente Y son intocables. totalmente. Claro. Otro fenómeno que tienes personas, tú estudiaste Ujú. tu bachillerato. Tenemos personas que no tienen ninguna formación teológica Ujú. dando cursos de Sí. teología, Sí, sí. de sí. hermenéutica, Sí. sin ninguna formación. Ujú. Entonces, es un negocio porque es por redes sociales. Claro. Págame $100. Entonces, la gente va detrás de ellos sin ninguna formación. Eso no se ha regulado. Y están deformando. Totalmente, Claro. porque es su opinión. Claro. Sin una formación. Los que hemos estudiado, sabes que te dan lo que es la teología. Hay cosas que uno dice, yo no sabía esto, no había visto esto, de cómo uno evaluar la teología, de cómo uno hacer hermenéutica. Hay unas reglas que uno tiene que aprender a Claro, seguirlas claro. para hacer una correcta interpretación Claro, bíblica. claro. Y es un fenómeno que tenemos. Por eso es más difícil, porque tienes en competencia con todo ese montón en las redes. Exactamente, exactamente. Y por eso es más difícil. Y por último, ¿qué consejito me le da a los nuevos ministros? Ok. La otra semilla que dejé. Lo recibí hace unos años atrás. ¿Cuál es tu propósito? A veces hemos confundido propósito con función. Y yo puedo decir, mi propósito es ser pastor. No, pastor es una función. Ujú. ¿Cuál es tu propósito?
Yo soy cantante. No, esa es una función. Claro. Yo soy servidor. Eso es una función. Eso no es un propósito, eso es una función. Descubrir el propósito te va a hacer extraordinario el ministerio. Y no hablo de grandes cantidades, sino de efectividad. Yo recuerdo, muchacho, un predicador, yo estoy dirigiendo un campamento a nivel regional, terminé el predicador y me dice, dame tus manos. Y yo las abrí y me dijo, las manos están llenas de huesos secos. Y se fue. Y yo dije, esto es pecado, esto es maldición. Yo me quedé pensando en lo negativo. Sí. Y yo en la mente me fui en lo negativo. Él bajó la escalera y bajó, subió y me dijo, no es lo que estás pensando. Así van a llegar y así los vas a restaurar. Yo había olvidado eso. Empiezo a pastorear y no había entendido porque mi propósito es pastorear. Ajá. No. El pastorado es el canal para yo cumplir con mi propósito, que es restaurar vidas que vienen rotas. Entonces, el ministerio se tiene que convertir en tu canal. Entonces, ya yo identifico, restauro familia, hablo con matrimonio, trabajo con homosexuales, trabajo con adictos a droga, me meto con el alcohólico. Lo más que yo saco son adictos. Entonces, cuando vengo a ver, no me daba cuenta que yo estaba trabajando con gente que estaba muerta, seca. Claro. Entonces, la pastoral no es mi propósito. La pastoral es el canal que Dios me permite, es el ministerio, es la función que Dios me da para yo cumplir con ese propósito. Y al sacarle punta a tu lápiz, tú eres más efectivo. Claro. Porque ya no estoy tirando al aire, a todo. Yo puedo bregar en todo. Yo puedo capacitar cosas, trabajar en otras áreas, pero te enfocas a tu propósito. Cuando estás convencido del llamado de Dios y conoces el propósito, eres efectivo. Y por último, para cerrar, si Dios te llamó, confía. No vas a ver. Te vas a quedar solo. Va a haber crítica, falta de agradecimiento, escasez económica, problemas en la familia, problemas de salud, sobre todo mucha soledad. Y hay un chip que yo no sé quién nos los puso. Todo está bien. Todo está bien. Y no encontramos un hombro donde llorar. Entonces, recomendación, consíguete 3 personas, que puede ser una sola. 1, que te escuche sin juzgarte, sin señalarte. Que te escuche. El día que decir, estoy cansado, me quiero ir, quiero renunciar, no aguanto más. Es de ese desahogo. Alguien que te escuche sin juzgarte. Número 2, alguien que te haga reír cuando no tengas ganas de reír. Y número 3, alguien que te diga lo que hay que hacer con amor, aunque no sea lo que yo esperaba. Entonces, puede ser una sola persona, pero tienes que conseguir a alguien con quien hablar. Yo tengo a 2. Donde yo digo, disculpa que venga a llorar otra vez. O sea, porque la gente puede pensar, qué feo. Sí, hay momentos en que tú tienes que soltarlo. Claro. Porque el ministerio es comprometido. Es una carga. Es una buena carga, pero es una carga. Y si Dios nos llamó, gloria a Dios. No hay nada más lindo que tú entender que Dios te escogió para ser el vocero de Él, para hablarle al pueblo lo que Él quiere decirte. Es así. O sea, es algo extraordinario. Es algo que no nos merecemos. Y va a traer un tipo de carga. Pero cuando tú conoces lo que implica, tú aceptas la carga. Amén. Aceptas el tiempo de soledad. Aceptas el tiempo de que no hay agradecimiento. Aceptas el tiempo de que no hay mucha gente cerca a veces, porque sabes que Dios está contigo. Amén. Cierro, último. Eliseo, ¿sabes por qué Senaquerib ataca a Eliseo? Porque cada vez que Joram, que es un bandido, es el rey de Israel, un bandido, se acomodaba, Senaquerib venía, yo le decía a Eliseo, dile a Joram que se mueva, que viene Senaquerib. Y se movía. Y cuando llegaba Senaquerib no estaba. Senaquerib dice, hay un espía en medio nuestro, porque todo lo que yo digo, al rey de Israel se lo dicen. Sí. Y alguien dijo, no hay espía, hay un profeta, que todo lo que tú hablas en tu cuarto privado, él lo escucha. Y él dijo, pues lo voy a matar. Y al otro día levantó 180,000 soldados, carros de hierro, gente de a caballo y soldados. Y llegaron en la noche y sitiaron la ciudad. Y Dios no le dijo a Eliseo, te van a sitiar. A mí eso me chocó. ¿Cómo es que Dios le habla a Eliseo para decirle a Joram, que es un bandido, cuídate que te van a atacar? Y no me dijo a mí que me van a atacar. Entonces, cuando Jesse se despierta y ve a Eliseo, Eliseo no pierde la paz. Porque Eliseo sabe quién es Dios.
no tiene que decirme que está conmigo. Jesse, son más los que están con nosotros que los que están en contra de nosotros. Amén. Jesse diría, se le voló la cabeza, se le voló la chaveta. No, no, no. O sea, Jehová abre los ojos para que vea la realidad. Y el monte estaba lleno de gente de fuego, de caballos de fuego, de carros de fuego. Más que 180,000. Al pastor, a ti te sostiene Dios. Amén. A ti te sostiene Dios. Amén. Dios te va a usar para hablarle a alguien. ¿Y quién te atiende a ti? ¿Y quién me habla a mí? ¿Quién me levanta las manos? Y bendices a todo el mundo, pero ¿quién levanta las manos de la familia pastoral? Dios es el que nos sostiene. Amén. Camina sabiendo que son más los que están con nosotros que los que no están con nosotros. Amén, amén. Amén. Wow. Tremendas palabras. Espero que te hayas gozado con este podcast. De verdad que ha sido una gran bendición. Sé que Dios ha ministrado a muchas vidas, a muchos ministros. Recuerda conectarte, darle like. Suscribirte al canal para que cada vez que hagamos un podcast nuevo lo puedas recibir inmediatamente y puedas disfrutar y ser de bendición para tu vida. Y queremos agradecer nuevamente a nuestro amigo Felo. Amén. Sé que el tiempo es bien limitado, pero gracias por decir que sí, estar compartiendo este ratito con nosotros. Gracias por la oportunidad. Una bendición estar aquí. Gracias, Felo. Bueno, Dios te bendiga y sigue conectado a Pastor Talks. Dios te bendiga.